Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Java. Con lo que hemos aprendido hasta ahora podemos diferenciar claramente entonces, digamos, dos contextos. Un contexto que podríamos determinar como estático y un contexto que podríamos determinar como dinámico. El contexto estático es el que vimos en el video anterior y es entonces el que va a depender, ¿sí?, directamente desde las clases, o sea, pertenece a las clases. Y el contexto dinámico es entonces el que se basa en una clase para la creación de objetos, ¿sí? Básicamente hay una diferencia entre estos dos, y es que cuando nosotros estamos en un contexto estático, nosotros no podemos desde un contexto estático acceder a un contexto dinámico, ¿sí? Sin embargo, desde un contexto dinámico sí podemos acceder a un contexto estático. A ver cómo se los explico. Si yo aquí en la clase main, por ejemplo, coloco, por ejemplo, un atributo private int, vamos a poner contador igual a 10, ¿sí? Esto es un atributo de clase. Pero este atributo de clase es dinámico, ¿sí? Esto es dinámico, no tiene la palabra static en ningún lado. Por consiguiente, esto quiere decir que es un de contexto dinámico. Dijimos que desde un contexto estático yo no puedo acceder a un contexto dinámico. Eso quiere decir que si yo estoy aquí dentro de algo que sea estático y yo trato de acceder a esta variable, no puedo. O sea, yo no puedo venir aquí y poner contador igual a 20 porque no me lo va a permitir. Fíjense que me da un error y tiene que ver con el contexto, ¿sí? No me deja. Quizás alguno de ustedes podría pensar, bueno, pero te da el error porque no le pones el this. No, tampoco puedo hacer referencia al this, porque el this se usa con los objetos y se usa en el contexto dinámico. Ustedes van a usar this en contexto dinámico, no van a usar this en contexto estático. Entonces, nosotros no, como dije, esto es para demostrarles que ustedes no pueden desde un contexto estático hacer referencia a un contexto dinámico. De hecho, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, un método, vamos a hacer un public y lo intentamos llamar desde aquí, vamos a poner get contador. Como vemos, tengo también error, no me deja acceder al método public int get contador desde entonces un método estático. No puedo acceder desde un método estático, o sea, desde un contexto estático a un método dinámico. Pero por ejemplo, como les dije y para demostrarles, sí podemos nosotros, si quisiéramos, desde un método dinámico o desde un entorno o un contexto dinámico como es este, podemos acceder, por ejemplo, a un contexto estático. O sea, sí podemos hacerlo al revés. Desde un estático a un dinámico no, pero desde un dinámico a un estático sí. Si yo, por ejemplo, aquí, esto es un contexto dinámico, quiero acceder a esto, que esto es estático, ¿sí? Yo puedo aquí llamar, mostrar persona, ¿y qué me pide este método? Este método me pide que yo le pase entonces un objeto de tipo persona. Entonces vamos a abrir aquí y vamos a poner new persona, un objeto de tipo persona, y me voy a basar en alguno de los constructores. ¿Sí? Tenemos entonces un constructor vacío, o sea, yo podría pasarlo así y esto estaría bien y funcionaría, ¿sí? Porque yo tengo esta posibilidad, la posibilidad de usar un constructor vacío, como habíamos dejado nosotros en persona. Si recuerdan, aquí en persona nosotros habíamos dejado la posibilidad de utilizar un constructor entonces vacío, este constructor, ¿sí? O podíamos, si queríamos, usar un constructor pasando todos estos datos, como teníamos este de aquí. Voy a copiar esto para hacer más rápido. Lo voy a venir a pegar aquí. Y en vez de llamarlo Roberto, vamos a ponerle Juan. Y como ven, no tenemos ningún error, ¿sí? Puedo llamar a un método estático desde un método dinámico, sin ningún problema, siempre y cuando le pase,
¿sí? Lo que el método está esperando, que está esperando un objeto de tipo persona. Y yo aquí le estoy pasando un new persona y estoy completando los datos que me requiere entonces el constructor de la clase persona. Entonces, para que no queden dudas, vamos a poner aquí método dinámico o asociado a los objetos. Y este método estático o asociado a las clases o a la clase ¿sí? Entonces el método estático no puede acceder a un método dinámico. El método dinámico sí puede acceder a un método estático. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor me dejan un like bajo el mismo. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Esto es súper importante para el canal. Y los veo en un próximo video. Chao, chao.